Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de este que sigue siendo su podcast de testimonio favorito. Dios lo hizo, le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque tenemos la gran oportunidad de sentarnos aquí y compartir con ustedes estos testimonios, ¿verdad? Que impactan vidas, que edifican. Y hoy tenemos un invitado especial y lo quiero presentar sin más preámbulos, sin darle mucha vuelta. Nuestro invitado especial es el pastor Cristian Robles. Dios te bendiga, Pastor Robles. ¿Cómo Amén, estamos? amén, todo bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a la audiencia y a cada amigo que va a estar viendo este testimonio. Esperamos que sea de mucha edificación a sus vidas. Amén, amén. Bienvenido. Amén, Gracias por decir que sí. amén, claro que sí. ¿De dónde viene Cristian Robles? Bueno, pues vengo, ¿verdad?, del pueblo de Ponce, Puerto Rico. Estamos aquí localizados en Estados Unidos, en la ciudad de Lancaster, Pensilvania, pastoreando, ¿verdad?, haciendo la obra del Señor. Pero ahí estamos, ¿verdad?, peleando la buena batalla de la fe. Amén, amén. Amén. Vamos a hablar sobre tu crianza. ¿Cómo fue tu crianza allí en Ponce? Pues mira, mi crianza fue una crianza muy educada, ¿verdad? Tengo unos padres que gracias a Dios siempre ellos, ¿verdad? Tengo un hermano solamente y pues tuvieron siempre, ¿verdad? Para mí mi hermano, no tengo ningún pero, ninguna queja de ellos, que a través de mis padres, ¿verdad? Me dieron una buena educación, gracias a Dios. ¿Te criaste en un hogar cristiano o no cristiano? No me crié en un hogar cristiano, pero sí tenía familia cristiana que me rodeaba entre eso, pero para aquel tiempo que yo era más pequeño, pues mis padres no eran cristianos. Ahora sí son cristianos, pero para aquel tiempo de la crianza no eran cristianos. Vamos a hablar de tu testimonio. Cuéntame de dónde te sacó Dios. Pues mira, mi testimonio, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de mí, fue muy bueno conmigo, ya que pues viví unas experiencias, ¿verdad? Cuando estaba en esos caminos, ¿verdad? De la calle y pues Dios me libró de la muerte y por eso estoy agradecido del Señor y a través de eso pues aquí estoy sirviéndole porque reconocí que Él era el único que podía salvarme en ese momento más difícil. Vamos a entrarnos en la historia entonces. Amén, amén. Vamos a hacerlo así. Cuéntame, vamos a hablar de tu juventud, cómo entras en el mundo de la calle. Vamos a hablar qué te llevó Claro, allí. Quiero que me claro. cuentes cómo entras a ese mundo de la calle. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Subiendo hasta que me llevas a esas experiencias donde Dios te libró de la muerte. Quiero que nos cuentes para que la gente sepa qué fue lo que Dios hizo. Claro, claro. Vamos allá. Pues mira, yo pues a pesar de todo me involucré en ese mundo cuando me encontraba estudiando en la escuela intermedia, porque yo para aquel tiempo me gustaban mucho los caballos y ahí fue que comencé a coger como esa pasión por esos animales y empecé a conocer personas, ¿verdad? Y pues coger coger juntilla con personas Eso eras y cuatrero. sí, sí, me gustaba mucho, ¿verdad? Los caballos, era un hobby, tú sabes que en Puerto Rico el hobby de los caballos está por las cuatro esquinas del mapa y sí me apasioné por eso y pues, ¿verdad? A través de la juntilla, de las personas que yo conocía que estaban en ese ambiente, pues fui, acostumbrándome a eso, mis padres me aconsejaban, ¿verdad? Y pues obviamente cuando uno está ya entrando a esa edad de que uno quiere experimentar los 16, 17 años, que ahí uno quiere como no hacer caso Se cree a... grande, cuando uno se cree Exacto, grande. uno no quiere hacerle caso a los consejos de nuestros padres. Y pues comencé a lo que, ¿verdad? Coger la juntilla, me gustaba salir, las amanecía, me iba para las cabalgatas y pues ahí uno poco a poco fui comenzando, ¿verdad? Lo que fue experimentar ese ambiente. Como yo siempre he dicho, Vladi, obviamente nadie obliga a nadie a hacer las cosas. ¿Sabes? Uno hace las cosas porque uno quiere y tal vez porque uno quiere probar, ¿verdad? Lo que es esa práctica. Pero ahí fue donde comencé como a entrar en ese mundo hasta que pues comencé, ¿verdad? A trabajar en ese ambiente y pues fueron situaciones bien, bien fuertes porque hoy que estoy en Dios puedo decir, Señor, gracias, porque a pesar que yo estaba ahí, mis padres siempre me aconsejaban, me decían, mira, no te metas en este lugar, mira, no entres a otro lugar, deja de amanecerte en la calle, y pues uno
que ahora está en el Señor, a través de esa desobediencia a los padres, recuerdo que cuando me amanecía, que llegaba a 5 o 6 de la mañana a mi casa, para aquel tiempo, siempre encontraba a mi madre en la sala de mi casa. Encontraba a mi madre en la sala de mi casa y ella no se iba a dormir por la tensión de que yo llegara a mi hogar. Y para aquel tiempo, pues yo no tenía teléfono y utilizaba el celular de mi papá. Utilizaba el celular de mi papá y ella siempre me llamaba. Y pues en Ponce hay un lugar bien conocido que le llaman La Guancha. Y pues el jangueo en aquel tiempo era ese lugar. Todo el mundo se reunía ahí a janguear y como uno dice, ¿verdad? Vamos a La Guancha. Ahí esperamos que sea la hora de las 12 y después nos metemos a la discoteca. Y así fue que yo empecé, ¿verdad? A experimentar lo que fue la calle. Me rodeaba, ¿verdad? Entre gente que controlaban residenciales para aquel tiempo. Y pues poco a poco fui cogiendo esa influencia y hoy puedo decir gracias a Dios porque me libraste de todo So, eso. ¿cuán profundo entraste en esa vida que nos puedas contar? Pues mira, yo me gustaba, ¿verdad? Estar rodeado entre ellos y pues sí trabajé, ¿verdad? En lo que era en la preparación de las drogas en la mesa y pues estaba So, trabajando. entraste al narcotráfico. Exacto, entré ahí y pues siempre me ponía a trabajar lo que era la preparación de la indicación de la marihuana y todo eso, pero nunca me paré en una esquina a vender la droga, no era lo que yo quería, sino pues para aquel tiempo pues obviamente ya estaba la gente que lo hacía, pero sí tenía amistades que estaban ahí en la mesa y pues ahí fue que poco a poco me fui acostumbrando a ese trabajo. Pues vamos a darle para atrás. So, eres un chamaco que tienes una buena crianza, tienes unos buenos padres, te enseñaron Ujú. buenos principios y morales, Claro, ¿verdad? claro. Y como tú dices, no tienes ninguna culpa de ellos, pero poco a poco te vas involucrando, ¿verdad? Tú eres del área de Ponce y Ujú. pues estabas en el mundo de los cuatreros, de lo que es correr Sí, caballos. sí. Eso es un mundo bien, yo nunca corrí caballos, pero tenía muchas amistades que corrían Sí, caballos. no, Conozco, sé lo que se mueve y siempre los claro. veía y siempre hablábamos. Y es un mundo donde se mueven muchas cosas. O sea, se mueve Exacto, mucho alcohol, muchas exacto, amanecidas exacto. y hay 20.000 cosas que pasan en ese mundo. Y de alguna forma u otra entra a lo que sería detrás del telón del mundo del Ujú. narcotráfico. No sé cuán Claro. profundo llegaste en eso, pero estabas ahí. Te envuelves en ese mundo. Vamos a hablar de quizás la experiencia más fuerte que viviste dentro de ese mundo. De estar viviendo, ¿verdad? Tratando de como joven, no sé, buscar tu identidad. No sé cómo le Exacto, podríamos llamar. Cuéntanos cuál fue la claro. experiencia más impactante, quizás lo más Amén, difícil que amén. te pasó. Vamos allá. Pues mira, gracias a Dios, yo me cuidaba mucho en esa área obviamente cuando uno está en ese mundo, pues uno tiene que estar como en esa alerta. Uno anda en una tensión de que pueda pasar algo hoy, o que pueda pasar algo mañana. Tú sabes, y pues la experiencia más fuerte fue cuando me arrestaron. Me arrestaron. Fue una experiencia bien, bien fuerte porque fue por un tiempo fue para una época navideña. Y tú sabes que allá en Puerto Rico, pues cuando está la época navideña, cierran todo, cierran la corte, sabes que está todo feriado y pues fue un momento bien duro, Vladi, porque cuando yo me cogí mi primer caso, este, mis padres hicieron un sacrificio bien fuerte y recuerdo que para aquel tiempo tuvieron que hacer hasta ventas para poder generar dinero y poder, ¿verdad? Suplir la necesidad de poder pagar el abogado para aquel tiempo, porque pues obviamente a través de ese caso que me cogí, que me arrestaron, había un chaleco, ¿verdad? De antibala, este, envuelto, Eso es cogieron. federal. Yo era menor para aquel tiempo, me imagino que ahora sí es federal, porque ese chaleco salió registrado de un agente de Cuamo. Entonces, cogieron pues el kit de preparar la marihuana, pesa, las bolsas para endecarla. Y fue un momento bien duro porque mis padres sufrieron mucho cuando yo
me cogí mi primer caso, yo era un chamaquito para aquel tiempo. ¿Qué edad tenía? Tenía 16 años, para 17, y fue bien fuerte porque al yo verlos en ese momento, ¿verdad? De hacer esas ventas, en Puerto Rico vendían los bizcochitos, las donas que son rojas, esas donas, las rojitas que vendían mayormente en las luces allá. Y recuerdo que cuando me cogí ese caso, mi mamá tenía una tarjeta de crédito y tuvo que utilizar ese dinero para poder pagar el abogado. Y a través de esas ventas, ¿verdad? Se generaba el fondo para poder ponerle esa tarjeta de crédito, reponer el dinero que se estaba utilizando. O sea, que fue un momento bien impactante. Sufrí yo, pero más sufrieron mis padres, porque no tenía la necesidad de mezclarme ahí. La ignorancia, ¿verdad? De Claro. uno, cuando uno es chamaquito, uno no entiende el impacto, ¿verdad? Porque Ujú. que tus padres tengan que llegar al punto de cambiar básicamente su schedule y sus planes porque tú te Exacto. metiste en un problema y ahora ese amor de padre, y esto es a lo que yo quiero llegar con mi comentario, es que, wow, el amor, de verdad que el amor de padre es una cosa tan grande y qué lástima que cuando uno es joven, está en una edad, uno puede Ujú. ser tan ignorante de no valorar lo suficiente. ¿Tú sabes lo que es que tus padres tengan que cambiar su programa para ahora entrar a vender dulcecito porque mi hijo se metió en un revolú, pero Ajá. sabes que lo vamos a sacar? Es culpa de él, se merece 4 galletas, pero lo vamos a sacar. Claro, Y sí. y es bien tremendo. Ahora te pregunto, después de ese caso, después de ver a tus padres sufriendo y ver todo eso, ¿ya te saliste de la calle y se acabó? Pues mira, cuando yo me cogí ese caso, sí, pues me quedé tranquilo. Entonces, tuve una experiencia bien fuerte porque, a mí me dieron unos disparos, me dieron un disparo en la pierna Cuéntame, porque izquierda. quiero llegar ahí. Me habías comentado algo fuera de cámara, quiero llegar ahí. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues cuando yo me cogí ese caso, que estaba yendo a corte, en el transcurso de esas vistas y, ¿verdad? De ese proceso de poder llegar al fin del caso, pues recibí ese disparo. Tenía un primo, ¿verdad? Que estaba encarcelado y la gente que ya yo me rodeaba, ya muchos de ellos, unos estaban presos, otros los habían matado. Entonces, pues yo cogí una depresión bien fuerte porque me encerré en mi cuarto, en mi casa, y fue algo que me causó emocionalmente daño porque yo no dormía. Recuerdo que mi papá se levantaba a las 5 de la mañana para ir al trabajo y a esa hora yo estaba despierto. Yo venía a entrar al cuarto, ¿sabes? Me quedaba en el cuarto ahí despierto toda la madrugada y venía a dormir de día. Porque lo que hacía era que me envolvía ahí en el cuarto y en mi cuarto yo tenía todo. Para aquel tiempo estaban los radios que tú le ponías los CD, esos mini componentes que vendían. Ujú. Tenía eso, tenía computadora, tenía televisor, que solamente yo salía de mi cuarto más que para al baño y pues a comer en la cocina. Pero sí me encerré en mi cuarto, una encerrona fuerte porque tenía esa presión encima o esa perse de que ¿qué me va a pasar? Si salgo para la calle y me ven, ¿qué me va a pasar? Tú sabes, y fue algo bien impactante porque cuando me dieron el disparo, yo fui a visitar unas amistades para ese tiempo que estudiaban conmigo en la escuela y eran de familia cristiana. Y cuando voy a la casa de esa persona, la persona me dice, mira, no sé, regrésate a tu casa, presiento algo. Y yo le dije, pues yo me Eso regreso, fue el pero día que te dieron el disparo. exacto. Yo le dije, pues está bien, yo me regreso, pero déjame descansar unos cuantos minutos. Y llegué ahora y yo fui en bicicleta. Y mientras iba de mi casa a ese lugar, en todo el camino, pues la bicicleta tendía a salirse de la cadena y tenía las manos todas engrasadas. Sabe que la cadena de la bicicleta uno le echa grasa y eso. Ujú. Y tenía la bicicleta y iba pedaleando y se le salía la cadena hasta que llega a casa la persona. Cuando llego allí, pues me sale con eso y yo le digo, sí, pues yo me regreso, pues nada, estuve como unos 15 20 minutos y pues me volví a mi hogar. Y recuerdo que cuando voy en el transcurso para mi casa, que entro a la urbanización donde yo resido, venía un primo mío con una bola de baloncesto que era de mi hermano. Entonces, para aquel tiempo, pues tú sabes que hubo una moda en las bicicletas que se le ponían los conitos a los lados. No sé si tú Ujú. sabes lo que es, Sí, sí, para cargar las personas. exacto, que se Se paraban. le, le llaman spacers. Ujú. Exacto, se ponía eso y yo tenía eso y mi primo me dijo, mira,
llévame a tu casa para entregarle esta bola a tu hermano. Y yo dije, no, ando con apuro. Y pues seguí para mi casa de corrido. Y cuando voy de camino a mi casa, que entro a la calle donde yo vivo, es una calle sin salida. Y está mi casa, hay una casa al lado y después está el monte, que es por donde ahora está pasando la carretera número 10, que para aquel tiempo no estaba. No estaba. Entonces, cuando entro a la calle de mi casa, mi padre le dice a mi mamá se llama Milagro, le dice, Milagro, llegó Cristian. Cuando mi padre dice mi nombre, comenzaron a dispararme desde el monte. Obviamente, pues cuando tú sabes diferenciar lo que es disparo y lo que no es disparo, que tú estás en la calle, ya tú sabes ese sonido, ¿verdad? Cuando yo escucho esos disparos, pues no me detuve, sino que ahí mismo viré y comencé a pedalear para salir otra vez para afuera. Y en el transcurso que voy pedaleando, que comenzaron a disparar, escuchaba la voz de mi papá que me decía, corre, Cristian, corre, que te matan. Pero cuando yo iba pedaleando, pues me incliné abajo y pude mirar y era mi papá que venía detrás de mí corriendo, como haciéndome escudo. Entonces, si yo iba para la izquierda, él iba para la izquierda. Si yo iba para la derecha, él iba para la derecha. Y gritaba en desesperación. Y fue un momento bien duro para mí porque yo dije, wow, ¿sabes? En esos momentos tú te haces una encerrona porque tú dices, ahora que estoy en Dios, tú dices, si mi padre hubiera recibido esos tiros por culpa mía, ¿sabes? Que esa conciencia te taladra y fue un momento bien duro porque recibí el disparo en la pierna y comenzaba, cuando estaba pedaleando, pues comencé como ¿sabes? Cuando uno ya derrama mucha sangre, como que se te nubla la Si te vista. mareas, a Exacto, marearte. comencé a marearme hasta que fui escuchando la voz lejos, porque el disparo fue en la pierna, pero boté tanta sangre por ahí que llegó el momento en que ya me estaba como mareando ya, como para casi caerme de la bicicleta. Y recuerdo que en una boya así, cuando miro al frente, viene mi hermano, porque mi hermano estaba visitando la novia para ese tiempo, que es la mamá del hijo del mayor Loy hoy día. Ya él no está con esa persona, pero en esos momentos, pues él venía corriendo y cuando yo veo así a mi hermano, me desplomé en las manos de mi hermano y me fui ahí, me fui, ¿sabes? Estaba débil porque había derramado mucha sangre. Pero me acuerdo que cuando mi hermano me monta en su carro, que me lleva al hospital para que me atiendan, que fue al hospital San Lucas de Ponce, me llevó ahí. El guardia de seguridad no quería dejarlo entrar conmigo. No quería dejarlo entrar conmigo, me acuerdo. Que me llevó a emergencia, el guardia de seguridad no me quería dejar entrar con mi hermano porque estaba en la puerta y hizo como ese obstáculo para que mi hermano no pudiera entrarme a la emergencia porque pues obviamente en la desesperación que él tenía con los disparos que me habían dado, recibí uno y estaba desesperado y empujó al guardia hasta que pudo entrar y pues ahí fue que me atendieron y todo eso. Pero en medio de ese disparo, cuando yo estaba escuchando a mi papá, fue un momento bien, bien fuerte para mí, porque yo en el momento que iba escuchando esos disparos, oré a Dios. En la bicicleta me incliné, que fue cuando fui que miré y vi a mi papá atrás cogiendo y gritando mi nombre. Yo le oré a Dios y dije, Señor, si tú me libras de esto, yo te sirvo. Yo te voy a servir. Si tú me libras de esto, yo te voy a servir. Y gracias a Dios, el Señor, ¿verdad? Tuvo misericordia. Y obviamente los rumores de la gente mataron a fulano, unos me daban por muerto, otros no, herido. Y solamente recibí un disparo que fue con una bala 45 a los point. ¿Sabes que esas balas cuando entran y tocan la piel y entran, explotan? Y sí, obviamente, pues tal vez, ¿verdad? Querían matarme, pero la misericordia de Dios me alcanzó. Y lo más que me impactó fue cómo Dios nos libró a mí y a mi papá. Porque tú sabes que de una distancia de menos de 100 pies, cuando disparan a una persona, es pocas probabilidades a que viva. Y de donde yo vivo, de donde me dispararon, lo mínimo, máximo podían haber 100 pies de distancia.
Y hoy día, gracias a Dios, que estoy en Cristo, puedo decirle Benecer. Porque ahí fue donde pude entender que para aquel tiempo que me hablaban de Dios, aunque yo tenía respeto por Dios y no le servía, fíjate, yo nunca, cuando veía a un cristiano que me hablaba de Dios, lo rechazaba, porque yo tenía familia cristiana, Ujú. mi abuela era cristiana y cuando yo era pequeño, pues ella me llevaba a la escuela bíblica de su iglesia. Tú sabes que tenía una tía que era cristiana, sabes que mi familia siempre se rodeó en el evangelio, solamente pues en mi casa, para aquel tiempo, pues nadie le servía al Señor. Pero yo siempre digo que las oraciones, a pesar que no uno desconoce el poder que tiene la oración, las oraciones sí tienen poder, porque cuando tú clamas a Dios con un corazón abierto y Dios reconoce que esa oración es sincera, Dios la escucha. Y fue una petición que yo le pedí al Señor que me librara de la muerte. Y pues si Él me libraba, yo le iba a servir y gracias a Dios hoy día le estoy sirviendo. Wow. So, wow, qué brutal. Yo no te venía a preguntarme nada de eso porque eso está perfecto ahí. So, mi pregunta es, luego de que pasa todo ese suceso, ¿en qué momento le entregas tu vida al Señor? Pues mira, Vladi, cuando yo le entrego mi vida a Dios fue cuando vine a Estados Unidos, en Puerto Rico no. Yo vine a So, Estados permiso, Unidos, pues, espérate, ahora sí te tengo que preguntar. sí. So, Dios te libra de la muerte, a ti y a tu papá, le haces Ujú. una promesa al Señor. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese momento hasta que vienes a los Estados Unidos? Pues mira, como te estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que me cogí el caso, yo era menor. Yo era menor, entonces el disparo me lo dieron en el transcurso que yo estaba yendo a la corte a las vistas del caso. Y como yo era menor, pues por seguridad a mi vida, pues los procuradores de menores y el fiscal y todo eso, ¿verdad? Hicieron un acuerdo y pues mi mamá tuvo que trasladarle mi custodia a una tía que yo tenía viviendo acá en Pensilvania, en Lancaster. Perdón, so deciden sacarte, básicamente la ley de allá decide sacarte de Puerto Rico. Exacto, Oh, wow. por seguridad a mí, porque como no, Sí, por el ¿verdad? atentado también, ya había Exacto, un atentado. por el atentado y como fue al frente de donde yo vivo, pues obviamente por la seguridad y como era menor, yo estaba estudiando en la high school, para aquel tiempo en la Ponce High, y eso fue octubre del año 2006, hace 20 años atrás de ese atentado. Entonces, yo estaba estudiando en la high school y pues todo fue, ¿verdad? Un proceso de organización. Ellos se pusieron un acuerdo, los procuradores de menores. Pues cuando uno es menor y está yendo a caso, hay unos procuradores, está, ¿verdad? Los casos se trabajan más íntimos, no público así, sino como los adultos. Y pues todo entre el juez, el abogado, todos llegaron a un acuerdo y mi mamá tuvo que pasarle la custodia mía a mi tía que vivía acá en Lancaster. Y entonces ahí fue donde se llega a ese acuerdo y ellos me envían acá a Estados Unidos. Y acá pues yo cuando vine tenía que estar comunicándome con Trabajadora la social. trabajadora social de allá, la trabajadora social de allá semanal. Yo tenía que semanalmente acá en Estados Unidos hacerme una prueba de dopaje y enviar los resultados a Puerto Rico. Pues era menor y estaba en el caso, ellos me dieron 3 años de probatoria. Entonces, pues, como estaban por esa seguridad, yo tenía que hacerme pruebas de droga acá y enviarla, pero como yo no era usuario, pues no cumplí los 3 años completos de la probatoria. Y acá pues terminé mi curso escolar porque ellos me cuadraron Los los créditos. créditos y ahí con esos créditos pues cuando yo vine acá a Estados Unidos pues estudié en la High School de Lancaster un semestre que fue el de enero a mayo, que es el segundo semestre. Y ahí fue que me gradué. Sabe que mi cuarto año es de acá, de los Estados Unidos. Pero mi mamá tuvo que pasarle la custodia, se tuvo que despojar de mí para yo poder viajar acá a los Estados Unidos. Y cuando llego acá a Estados Unidos, que conozco a la que hoy día es mi esposa, pues ella estaba retenida. Ella estaba retenida del Evangelio y cuando yo la conozco a ella, pues ella retenida, pues su mamá iba a la iglesia. Y poco a poco, pues con ella yo fui entrando
a la iglesia, ¿sabes? Ella me hacía las invitaciones, a veces yo iba, a veces no iba, hasta que un día voy a una campaña, me acuerdo, y cuando voy a esa campaña era una iglesia pequeña, que la pastorea la pastora Iris Márquez, y era una iglesia que daba en un alley en Lancaster, era la casa donde ella residía, pero la parte de abajo era el templo. ¿Sabes? Que la iglesia, si tú miras este estudio, era más o menos este tamaño, un poquito más. Y había una campaña para ese tiempo y fuimos a esa campaña porque la pastora invitó a mi suegra y yo fui con mi esposa, que para aquel tiempo era mi novia, y la mamá. Y cuando estoy en esa iglesia, tú sabes obviamente que cuando tú vas por primera vez a la iglesia, tú buscas dónde esconderte. Atrás, para atrás. Vámonos para atrás. Y me acuerdo que me fui, me senté en la última fila atrás. Me senté en la última fila atrás y me escondí en la silla de la esquina. Y estaba predicando un predicador en ese tiempo y, ¿sabes? Se metió la unción de Dios en ese culto y Dios le reveló la escena cuando me dispararon. Dios le revela al predicador la escena cuando me dispararon y el predicador comenzó a, ¿verdad? A narrarla ahí. Y yo le digo a la que es mi esposa, hoy día, que para ese tiempo era mi novia, le digo, ¿alguien le habló de mí a él? Y ella me dijo, no, eso es Dios, que le está revelando. Y comenzó a decir todo lo que me había sucedido. Y el predicador dice, no digo el nombre de la persona, pero está aquí. No digo el nombre porque Dios no me lo ha dado, pero si Dios me lo da, también lo digo. Y comencé a temblar en la silla, comencé a temblar. Y me acuerdo que cuando hizo el llamado yo pasé al frente. Y ahí fue donde me convertí. Acepté al Señor por primera vez, pero ¿verdad? Fue en esa campaña, pero comencé a visitar la iglesia donde iba mi suegra. Y estuve 7, 8 años casi en esa iglesia. Y ahí fue que Dios trabajó conmigo, trabajó con la que es mi esposa. Y hoy puedo decir gracias, porque ahí es donde entendemos los planes que Dios tiene con uno, ¿verdad? Esos propósitos que Dios tiene, que muchas veces desconocemos. Y en esa iglesia, que es de un concilio americano, pero ellos están, ¿verdad?, expandiéndose la rama hispana. Ahí fue donde yo comencé a buscar de Dios. Y el pastor de esa iglesia fue que ahí me bauticé, me casó, tú sabes que toda mi transformación la generé en esa iglesia. Gloria a Dios. Y pues hasta que Dios nos quería llevar a otro nivel. Y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Y fue unas vivencias bien fuertes porque hoy día yo puedo, a veces hablo con mi mamá y nos hablamos y le pregunto, ¿sabes? Hablamos de esos momentos, porque yo de verdad no tenía la necesidad de involucrarme en la calle. Mi mamá no trabajaba, mi mamá siempre ha sido ama de casa y mi papá siempre estuvo ahí. Y como éramos dos hermanos, pues tú sabes que no es lo mismo una familia pequeña, una familia grande, que, ¿sabes? Mi papá siempre nos daba todo, a mí, a mi hermano, y mi papá trabajaba en construcción, ¿sabe? Que la construcción en Puerto Rico siempre va a estar, allá eso es lo más que se trabaja. Y hoy puedo decir gracias porque son vivencias que uno vive, ¿verdad? Pero ahí es donde entendemos los planes de Dios. Y yo a través de esa oración que le hice a Dios, pues me convertí. Y con mi esposa que tenía más conocimiento que yo, ¿verdad? O tiene, él me ayuda, ella siempre me ha ayudado, ¿verdad? Al principio. Y fue una cosa, yo le hacía mucho la guerra a ella, porque mi esposa se metió con Dios fuerte cuando yo me uní con ella y me acuerdo que a veces yo me iba a trabajar y cuando llegaba la encontraba orando y clamándole a Dios que me hiciera un evangelista. A veces ella ponía alabanza en la sala y yo le ponía reggaetón en el cuarto. Yeah. Y le hacía la guerra. ¿Sabe? Que Dios nos unió por un propósito, pero cuando yo estaba comenzando en el evangelio, yo le hacía mucho la guerra. Iba un domingo a la iglesia, pasaba un mes, no iba. Mi esposa estaba metida, estaba estudiando instituto bíblico, tenía una programación en una emisora, ¿verdad?, cristiana que había en aquel tiempo de un evangelista en Florida.
y daba un programación ahí. Y aún ella dando la programación, a veces yo le ponía la música en el cuarto. Sabe que le hacía mucho la guerra, pero sus rodillas pudieron más. El clamor de ella pudo más. Y hoy día puedo decirle Benecer porque el propósito que Dios tiene es grande y yo sé que Dios va a seguir obrando en mi vida y a veces, ¿verdad? Nosotros no conocemos el poder de Dios porque estamos lejos de Él. No es lo mismo decir yo amo a Dios a que tú conozcas verdaderamente y profundices el amor que Dios tiene por ti. Ujú. ¿Sabes? Que son cosas que hoy día uno las medita y le da gracias a Dios por eso. Amén, amén. Brother, ya lo contaste todo ahí. Brutal, no, mano. De verdad que impactante tu testimonio. Bien impactante Amén. y en lo personal me impacta mucho porque cuando ya tú mencionaste lo de las ventas que tus padres hicieron para sacarte, para ayudarte en tu caso que tú te buscaste, eso no era nada comparado con tus padres corriendo detrás de ti, sirviéndote como escudo mientras te Ujú. tirotean. Eso es, hay niveles y ahí está una vez más. Todos nosotros que somos padres, yo soy padre, no sé si tú eres padre, No tienes hijos, todavía. hermano que es padre, ¿verdad? Yo soy padre. Y todos nosotros que somos padres sabemos, y algún día tú tendrás la experiencia de saberlo, que el amor que uno le tiene a los hijos es un amor que uno nunca le ha dado a nadie. O sea, yo Ujú. nunca había amado como yo amo a mis hijos. Yo amo a mi esposa, Amén. pero yo nunca había amado como yo amo a mis hijos. Así Y es. y es una cuestión que de la forma que tú amas a tus hijos, es un amor que a veces tu corazón humano no tiene control de. Porque cuando más tú sabes cuánto amas a tus hijos, cuando tus hijos cometen un error o algo pasa con ellos, ahí es que tú dices, diantre, yo sabía que yo lo amaba, pero no sabía que lo amaba tan lejos. A ese nivel. Y todo a ese nivel, gracias. Y Ajá. todos los que amamos, todos los que somos padres y amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos porque ese amor que nosotros tenemos, dice la palabra que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Y Dios es nuestro Padre. Ujú. So, yo como papá, dentro de mi ADN de padre, hay algo del ADN de Dios como padre. So, si eso Exacto. soy yo, que soy un padre humano de carne y sangre Ujú. y que me equivoco, ¿cuánto más Dios nos ama a nosotros? ¿Y cuánto Claro. más Dios se escuda sobre nosotros tantas Ujú. veces, millones y trillones de veces que nosotros ni nos enteramos para protegernos y librarnos? Y Claro. cuando tú ves ese ejemplo de tu padre, yo digo, wow, ¿cuánto más Dios? Amén. Brother, ¿cuánto más Dios? Si un ser humano puede hacer eso, o sea, correr detrás de su hijo, básicamente, mátenme a mí. No, mátenme a mí. Exacto. Eso es un ser humano. Ujú. Y el amor de padre manifestado. El amor Ujú. de Dios nuestro Padre manifestado a través de nuestros padres terrenales. Qué Exacto. cosa brutal, brother. No, tremendo, No, tremendo, mano. ¿sabe? Ahora yo pregunto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros le vamos a pagar cómo yo le voy a pagarle a mi padre después que él puso su vida en riesgo por la mía? Haciendo lo correcto, brother. Exacto. ¿Cómo yo le voy a pagar a mi papá? Tú sabes, ahora que yo estoy en Dios, yo pienso, para que tú veas dónde nos lleva un error de nuestra juventud, nuestra infancia, que pueda afectar, como uno dice, ¿verdad? La cabeza del hogar. Pudo haber cambiado todo, brother. Pudo haber destruido un hogar en cuestión de nada. Tú sabes que Dios estuvo envuelto en ese asunto porque si Dios no estuviera ahí, ¿verdad? Él solamente sabe dónde estaría yo, dónde estaría mi papá ahora mismo. Gloria a Dios. ¿Sabe? ¿Qué sería de nuestras vidas en aquel momento? Porque yo no le servía al Señor. ¿Qué sería de mi alma? ¿Fuera salva, no fuera salva? Mi papá, ¿verdad? En la desesperación, corriendo. Y ahora que yo medito en eso, yo digo, Señor, gracias, porque tú sabes, es un momento duro y nos choca como hijos, que a veces ponemos a nuestra familia en riesgo por querer creernos que podemos hacer las cosas como que yo puedo y si yo puedo, me importo yo, pero no ponemos importancia en nuestros padres, ¿verdad? Y la Biblia dice bien claro, honra a tu padre y a tu madre Para que tus días en la tierra para que sean tus días en la alargados. tierra sean alargados. Brutal. Tú sabes, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo cuando le oré a Dios, ¿verdad? Y Dios me rescató y me libertó de la muerte,
hoy puedo decir gracias porque a veces hacemos promesas y no las cumplimos. Y obviamente, ¿verdad? Todos somos seres humanos, fallamos. Y en el transcurso que yo me convertí, yo me aparté. Y cuando me aparté, pues fui a un retiro y ahí fue donde me reconcilié. Y gracias a Dios, después de ese día, pues ha permanecido en el camino hasta hoy. Pero son experiencias que uno vive. En el Evangelio también uno va a vivir experiencias que muchas veces te van a desagradar, uno, ¿verdad? Y eso no nos puede sorprender porque todo está escrito. Tú sabes, solamente tú tienes que amarle a Dios con el corazón. Porque si tú pones la mirada en los hombres y no en Dios, tú no te vas a meter con Dios a profundidad. Porque tu tensión no está en Dios, está en los hombres. Y como tú decías, ¿verdad? Cómo Dios manifiesta su amor a través de nuestros padres. Y cómo sus padres dan su vida por sus hijos. ¿Sabe? Que no todo padre que sale, ¿verdad?, a protegerle a su hijo sobrevive. Porque hoy día han habido padres que han fallecido por proteger a un hijo. Pero gracias a Dios le doy porque hoy día también mi papá le sirve al Señor, mi mamá le sirve al Señor. Mi mamá se convirtió primero y mi papá pues a través de un proceso de salud y todo ese percance, hoy día también le sirve al Señor. Y a veces yo me pongo a hablar con él y yo lo miro porque él está allá en Puerto Rico, mi papá ya fue bautizado y todo eso. Pero ahí es donde uno dice, Dios es grande, porque nos libró de la muerte a los dos, no solamente a mí, que tal vez era para mí, ¿verdad?, la situación, pero mi papá salió en pos de mí como hijo, ¿verdad?, que ama, padre da su vida por su hijo, y hoy ya las cosas son diferentes, porque ahora yo, ¿verdad?, no dependo del pasado, sino de la palabra. Amén, amén. Dependemos Amén. de la palabra, pero ahí es donde Dios, ¿verdad?, cumple sus propósitos en nosotros. Y la gente piensa que Dios no es real. Sí, es real. Yes. Una oración puede librarte de la muerte. Una oración puede librar tu hogar. Una oración puede librar, ¿verdad?, tu familia. Pero hace falta un corazón dispuesto a hablar con Dios. Amén. Ahí lo tiene mi gente. El testimonio Amén. de Cristian Robles. Amén. Pastor, te damos gracias, te bendecimos, gracias por sentarte con nosotros. Claro. Un testimonio súper impactante. Ya yo no lo voy a poner más porque lo daño. Ya eso está ahí donde tiene que estar. Eso le damos gracias al Señor. Mi gente, suscríbase, compártalo con alguien. Amén. Por eso es que hacemos estos testimonios impactantes que llegan a los corazones y Claro que nos que sí. recuerdan quién es el Dios al que nosotros le servimos. Porque de eso se trata este podcast. No, Amén. no de que usted vea esta cara fea que está aquí, de que usted sepa que hay un Dios sobrenatural que nos ama demasiado, que entregó su vida, ¿verdad? Claro. Envió su único hijo a morir por nosotros, pero no solamente eso. Hoy en día, donde usted está, donde usted se encuentra, ese Dios está allí. Está presente. Y es un Dios que está dispuesto. Mm. Es un Dios que está por nosotros, no en contra de nosotros. Tienes que dar una oportunidad y tú verás. Así que los Amén. bendecimos, para adelante y para el cielo, y nos vemos en la próxima. Amén.